Antes de morir a los 112 años, mi abuela me reveló las 7 plantas sagradas que Dios puso para curarnos. Tengo que contarte algo que llevo guardado toda mi vida. Mi abuela murió con 112 años, no en un hospital, no conectada a máquinas. Murió en su cama, en su casa, con el olor a hierbas que siempre tuvo esa habitación, rodeada de sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. Murió con la lucidez de alguien de 50. Un solo pastillo en toda su vida la noche antes de que se llame solo a mí, y me habló durante horas. Me habló de las plantas, me habló de lo que le enseñó su madre, que lo había aprendido de la suya en una cadena que se perdía en el tiempo, hasta llegar a mujeres que leían la Biblia no como un libro de oraciones, sino como un manual de medicina. Mujeres que sabían que cuando Dios dijo, les he dado toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto, no estaba hablando solo de comida, estaba hablando de medicina, de la medicina que puso en la tierra antes de que hubiera laboratorios, antes de que hubiera patentes, antes de que hubiera facturas que pagar. Y lo que me contó esa noche, lo que llevo décadas usando en mi propia vida y en la vida de los míos, es lo que voy a contarte hoy, todo con los versículos exactos que mi abuela me citaba de memoria, y con lo que la ciencia moderna, esa ciencia que ella nunca estudió, pero que la está dando la razón, un estudio tras otro, ha descubierto sobre cada una de estas 7 plantas. Pero antes de que te dé los nombres, necesito que entiendas algo que mi abuela me dijo esa noche y que yo nunca he olvidado. La planta no cura sola, me dijo. La planta es el instrumento. La fe es la mano que lo usa y el tiempo es el que hace el trabajo. Tómate esto con la paciencia con que ella me lo enseñó y habla siempre con tu médico antes de cambiar cualquier tratamiento. Esto no es un reemplazo de la medicina, es lo que existía antes de ella y lo que bien usado puede caminar junto a ella. La primera planta, el aceite de oliva. Mi abuela lo llamaba el oro líquido de Dios y lo usaba para absolutamente todo. En el Salmo 23 David dice, «Unges mi cabeza con aceite». En el libro de Santiago dice que llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. El aceite de oliva aparece más de 200 veces en las Escrituras. No era un detalle decorativo, era medicina. Sacramento, mi abuela tomaba una cucharada de aceite de oliva virgen extra cada mañana en ayunas antes de desayunar, antes de tomar cualquier otra cosa. Solo el aceite directamente de la cuchara. Y yo lo hago todavía hoy. ¿Por qué? Porque la ciencia ha tardado 2000 años en confirmar lo que ella sabía. El aceite de oliva virgen extra contiene un compuesto llamado oleocantal que actúa en el cuerpo de manera casi idéntica al ibuprofeno. Es antiinflamatorio natural, reduce el riesgo cardiovascular, protege el cerebro del deterioro cognitivo. Un estudio publicado en la revista científica Annals of Clinical and Translational Neurology descubrió que el consumo regular de aceite de oliva virgen extra reduce significativamente la acumulación de las proteínas asociadas al Alzheimer en el cerebro. Una cucharada cada mañana en ayunas. Mi abuela no sabía la palabra oleocantal, pero sabía que sin esa cucharada el día no empezaba bien. La segundanta Insu y Rey, cuando los Reyes Magos llegaron al niño Jesús, trajeron oro, incienso y mirra. Yo de pequeña pensaba que el incienso y la mirra eran regalos extraños para un bebé. ¿Por qué no traerle ropa o comida? Mi abuela me explicó que no eran regalos para el niño, eran el reconocimiento de lo que ese niño representaba. Eran las medicinas más valiosas del mundo antiguo, más valiosas que el oro en algunos momentos de la historia. El incienso obtenido del árbol boswellia contiene un compuesto llamado ácido boswélico, y la investigación moderna sobre el ácido boswélico
es honestamente impresionante. Se han publicado estudios que muestran su eficacia en la reducción de la inflamación crónica, en el alivio del dolor articular, en el apoyo a personas con asma y en la inhibición de enzimas relacionadas con el crecimiento de células inflamadas. Hay ensayos clínicos en curso estudiando su papel en enfermedades neurológicas. Mi abuela usaba el incienso de una manera muy específica. No lo quemaba solo por el olor. Hervía pequeñas cantidades de resina en agua y usaba ese vapor para aliviar la congestión respiratoria en invierno. Y cuando alguien en la familia tenía dolor en las articulaciones, preparaba ungüento mezclando la resina molida con aceite de oliva, que calentaba ligeramente, y lo aplicaba en la zona afectada cada noche. La mirra, por su parte, aparece en el libro de Esther como parte del proceso de purificación. En Proverbios como perfume, en el Cantar de los Cantares, mi abuela usaba el aceite de mirra para las heridas, para la piel dañada, para las encías inflamadas. Y la ciencia hoy confirma que la mirra tiene propiedades antimicrobianas, antifung y antiinflamatorias comprobadas. Los estudios muestran que extractos de mirra son efectivos contra ciertos tipos de bacterias resistentes a antibióticos comunes. El regalo de los Reyes Magos no era decorativo, era una farmacia completa. La tercera planta, el hisopo. En el Salmo 51, David clama: «Purifícame con hisopo y quedaré limpio». En el libro de Números, el hisopo se usa en los ritos de purificación. Cuando crucificaron a Jesús, le ofrecieron vinagre en una esponja atada a un tallo de hisopo. Esta planta pequeña, humilde, casi sin presencia visual, atraviesa la Biblia de principio a fin. ¿Por qué? Mi abuela decía: porque Dios no elige a los más vistosos para hacer el trabajo más importante. El hisopo, que hoy conocemos como Hisopus officinalis, tiene aceites esenciales con propiedades expectorantes y antibacterianas. Se ha usado durante siglos para las afecciones respiratorias, los dolores de garganta, los bronquios congestionados. Y hay algo más, algo que mi abuela usaba específicamente y que me parece uno de los usos más fascinantes de esta planta. Lo usaba para los nervios, para la ansiedad, para los días en que el peso de vivir se hacía demasiado. Preparaba una infusión con una cucharada de hojas secas de hisopo en agua caliente tapada 10 minutos, colada con un poco de miel, y decía que era para limpiar lo que se ensucia por dentro cuando el mundo te revuelve el alma. Los estudios sobre los compuestos del hisopo han identificado propiedades que actúan sobre el sistema nervioso con efectos ansiolíticos leves que pueden explicar lo que mi abuela sabía por tradición. La purificación que menciona David no era solo ritual, era física, era química, era real. La cuarta planta, los higos. Este es el remedio del rey Ezequías y es uno de los momentos más claros en la Biblia donde Dios da una instrucción médica específica. En el libro de Isaías capítulo 38, el rey Ezequías está gravemente enfermo. Los médicos le han dado por muerto y Dios le envía un mensaje a través del profeta Isaías. Toma #higos y aplíquenla sobre el hayar. Y el dry sanó. Mi abuela nunca pasó por alto esa historia. Me la contó muchas veces y usaba los higos, tanto la fruta como las hojas, con una variedad de propósitos que hoy la ciencia está validando uno por uno. Los higos contienen ficina, una enzima que ayuda a la digestión de proteínas y que alivia el estreñimiento. Contienen compuestos fenólicos con propiedades antiinflamatorias. Las hojas del higo tienen efectos documentados sobre el control del azúcar en sangre, lo que los hace especialmente interesantes para personas con diabetes tipo 2. Y la pasta de higo aplicada externamente, la misma que Isaías prescribió para Ezequías, tiene propiedades emolientes y antimicrobianas que pueden explicar su uso en heridas e inflamaciones de la piel. Mi abuela preparaba una pasta de higos maduros
aplastados con un poco de aceite de oliva para aplicar en zonas inflamadas. Un rey, una pasta de higos y la ciencia 3000 años después diciendo que tenía sentido. La quinta planta, las hierbas amargas. En el libro de Éxodo, cuando Dios da las instrucciones para la primera Pascua, dice que el cordero debe comerse con pan, sin levadura y hierbas amargas. No era solo tradición, era medicina preventiva incorporada en el ritual sagrado más importante del pueblo de Israel. Las hierbas amargas, que incluyen plantas como el diente de león, la chicoria, el ajenjo y otras de sabor marcadamente amargo, tienen un mecanismo de acción que la ciencia moderna llama principio del amargo. Cuando el sabor amargo toca tu lengua, activa receptores que envían señales a todo el sistema digestivo. El hígado produce más bilis, el páncreas libera más enzimas digestivas, el estómago se prepara para trabajar más eficientemente. Mi abuela tomaba una cucharadita de hojas de diente de león en infusión antes de las comidas principales. Y cuando alguien en la familia comía demasiado o tenía problemas digestivos, preparaba lo que ella llamaba el té de la verdad, que era una mezcla de hierbas amargas con un poco de jengibre que limpiaba el sistema con una eficacia que yo he visto funcionar en 4 generaciones de mi familia. Las hierbas amargas también tienen propiedades colagogas, es decir, estimulan el flujo de bilis desde la vesícula biliar. Esto no solo mejora la digestión de las grasas, sino que ayuda al hígado a eliminar toxinas más eficientemente. El diente de león en particular tiene estudios que muestran efectos hepatoprotectores, es decir, que protegen al hígado del daño. Dios puso el amargo en el ritual de la libertad, y el amargo libera al cuerpo de lo que lo enferma. La sexta planta, el cedro. El cedro del Líbano es quizás el árbol más mencionado en la Biblia. Aparece en los Salmos, en Proverbios, en el Cantar de los Cantares. El templo de Salomón fue construido con madera de cedro. El cedro era símbolo de fuerza, de longevidad, de protección divina, y mi abuela lo usaba de una manera que tardé años en entender completamente. Usaba aceite esencial de cedro, no la madera en sí, sino el aceite destilado de ella. Lo aplicaba en el cuero cabelludo para fortalecer el cabello y prevenir su caída. Lo añadía al agua del baño cuando alguien en casa tenía problemas respiratorios y lo usaba diluido en aceite de oliva sobre la piel, en zonas donde había picor, eczema o inflamación. El aceite de cedro contiene un compuesto llamado cedrol, y los estudios sobre el cedrol han encontrado efectos sedantes del sistema nervioso central, efectos antifungs, efectos antiinflamatorios y efectos que mejoran la calidad del sueño cuando se inhala. Hay investigación preliminar que sugiere que el cedrol puede tener efectos neuroprotectores, es decir, que puede ayudar a proteger las células del cerebro. Mi abuela ponía unas gotas de aceite de cedro en un paño de tela que ponía sobre su mesilla de noche. Decía que le ayudaba a dormir y a mantener los pensamientos en orden. La ciencia está encontrando que no estaba equivocada. El árbol de la fuerza, el árbol del templo de Dios, también resultó ser el árbol del sueño reparador. Y ahora llegamos a la séptima, la última, la que mi abuela guardó para el final esa noche. En el Evangelio de Juan, cuando bajan el cuerpo de Jesús de la cruz, dice el texto que Nicodemo trajo una mezcla de mirra y aloe como 100 libras. 100 libras. No era una cantidad simbólica, era medicina, era preservación, era el reconocimiento de que esta planta era tan valiosa que merecía ese gesto. El aloe vera que mi abuela cultivaba en macetas grandes en el patio era lo que ella llamaba la farmacia del jardín, no porque lo curara todo, sino porque tenía respuesta para casi todo lo que podía ocurrir en una casa. Para las quemaduras, el gel fresco de la hoja directamente sobre la piel. Para el estómago irritado, el jugo del interior de la hoja, amargo, potente,
en pequeñas cantidades. Para el estreñimiento crónico, el látex que se encuentra justo debajo de la piel exterior, con mucho cuidado y en dosis muy pequeñas porque es poderoso. Para la piel seca y agrietada, el gel mezclado con aceite de oliva. El aloe vera tiene más de 75 compuestos activos identificados. Tiene propiedades antibacterianas, antivirales, antifung y antiinflamatorias. El gel aplicado externamente acelera la cicatrización de heridas. El consumo de jugo de aloe vera ha mostrado en estudios clínicos mejoras en personas con síndrome del intestino irritable, reducción de los niveles de azúcar en sangre en pacientes diabéticos y efectos protectores sobre la mucosa gástrica. Pero hay algo más que mi abuela hacía con el aloe y que quiero contarte, porque es lo que más me impresionó esa noche. Cada vez que alguien en la familia estaba muy enfermo, muy debilitado, en ese estado en que el cuerpo ya no tiene energía ni para luchar, mi abuela preparaba lo que ella llamaba la mezcla de los 7. Tomaba pequeñas cantidades de 6 de las 7 plantas que te he contado hoy y las combinaba en un preparado que adaptaba según la persona y la enfermedad. El aceite de oliva era siempre la base, el aloe siempre el último ingrediente, y lo preparaba rezando, siempre rezando, en voz baja en la cocina, sola. No me enseñó la receta exacta. Me dijo que no existía una receta exacta, que la combinación dependía de lo que la persona necesitaba y que eso solo se aprendía escuchando el cuerpo de la otra persona, escuchando lo que Dios ponía en el corazón. La ciencia te dice qué hay en las plantas, me dijo esa noche. La fe te dice cómo usarlas. Llevo décadas pensando en esas palabras, y lo que he concluido con mis años y con todo lo que he visto es esto. La Biblia no es un libro de recetas médicas, pero está escrita por personas que vivían en íntima relación con la naturaleza y con Dios, y que sabían de una manera que nosotros hemos olvidado en nuestra prisa por modernizarnos, que el cuerpo humano y la tierra que habitamos fueron diseñados para trabajar juntos. Las plantas que aparecen en la Biblia no aparecen por accidente, aparecen porque eran herramientas que generaciones de personas usaron para mantenerse vivas, para sanar, para cuidarse los unos a los otros en tiempos en que no había otra cosa. Y hoy, 2000, 3000 años después, los científicos con sus microscopios y sus laboratorios y sus ensayos clínicos están llegando a las mismas plantas, encontrando en ellas lo que esas personas sabían por revelación, por tradición, por amor. Mi abuela vivió 112 años, no por magia, no por genes, sino porque respetó lo que Dios puso en la tierra, porque lo usó con conocimiento y con fe, y porque tuvo la sabiduría de pasarlo adelante antes de irse. Ella me lo pasó a mí esa noche. Yo te lo estoy pasando a ti hoy. Úsalo bien, con respeto, con paciencia, con fe en que lo que ha funcionado durante 3000 años tiene algo que decirnos todavía, y consulta siempre con tu médico. Dios también puso sabiduría en los médicos. El conocimiento antiguo y el conocimiento moderno no son enemigos. Son dos ríos que van al mismo mar. Planta tus macetas, abre tu Biblia y escucha lo que siempre estuvo ahí, esperando a que tuvieras oídos para oírlo.